Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? 2002 Capicú, arranca La Máquina de Pensar aquí con el amigo Juan Core en controles de emisión de la máquina, va piloteando la máquina, y Gustavo Germán en la puesta a punto, en una semana que, bueno, viene surtida. Hoy vamos a hablar de fútbol, nada menos, y de literatura. Y quiero decirles una cosa, después se lo voy a decir, pero esta semana está la liguilla del carnaval, entonces todos aquellos del interior, todas las repetidoras de Radio Uruguay en el interior, a partir de las 20:30, dejan de escuchar la máquina y empieza, se juntan con Emisora del Sur y van a escuchar la liguilla del carnaval. Pero por suerte para ustedes, lo mejor de La Máquina de Pensar está aquí, ¿no? Agustín Luca, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Todo bien? En la primera media hora. Y Fermín Méndez, ¿cómo andás, Fermín? ¿Cómo andás, Pablo? Mucho gusto. Los dos son coautores de este libro llamado El Lado B, lo que uno hace por el otro. Eso es verdad. Un libro negro y azul. Un libro negro y azul que salió... ¿Cuándo fue que salió? En agosto del año pasado. En agosto del año pasado. Sí, sí. coincidió con el ascenso de Liverpool, otra vez a la A, en el año de los 100 años de Liverpool. Una especie de gesta también, ¿no? Liverpool cayó, digamos, cayó derrotado. La agonía y después sí, la redención de volver de ser campeón en la B y volver a en los 100 años, ¿no? Exactamente, y ahí en el camino se nos ocurrió la idea de plasmar algo. Queríamos, Agustín había fichado por el club, yo soy hincha del club, justo había venido para acá, ese año había venido para Montevideo a trabajar otra vez en prensa. ¿Y dónde estabas antes? Estaba en Mercedes. Ah, mirá, Mercedes. Soy de Mercedes. Ah, bueno, mandamos acá un saludo a Mercedes, a la gente de Mercedes. Ya nos escuchan, la 92.1. Sí, siempre evento también nos escuchan, bueno, en Salto, en Paysandú mandamos una vez. El bar El Uruguayo, que mandás a El Uruguayo, por supuesto. Mercedes. Ahí somos locatarios. Muy bien, y aparte este libro tiene otros dos coautores, digamos, que son dos ilustradores, dos dibujantes, son Fernando Ramos, mejor conocido como el Lobo de Belvedere, y Bruno Fossati, que bueno, Fossati es como una especie de, ¿no?, de imperio ahí. De insignia de Liverpool y de Belvedere. De clan familiar, ¿no? Claro, decís Fossati y todo el mundo te pregunta, ¿pero cuál de todos? Sí. Y son varios. No, el libro viene un poco también, como Besala, como sabés, que también pasó lo mismo. Fue el campeonato de la IASA, salimos campeones y además se cumplió en los 100 años. Agustín Luca está para la épica y para subir, ¿no? O sea, y para cumplir 100 años. Es una cábala de los 100 años. Ya ha cumplido 200 años. Sí, es cierto, porque con la IASA pasó así también, que fue... Sí. Y aparte, en estas... Agustín Luca es jugador de fútbol, perdón, no lo habíamos dicho, pero es un profesional, y aparte es poeta, es escritor. Y cuando hiciste esto con la IASA, que fue una especie de épica también, ¿no? Claro. O sea, volver a primera, ¿no? Remontarle, que creo que fue la primera vez que estabas en la B también ahí. Yo era el segundo año en realidad, en la IASA. Era el primer equipo que yo jugaba en la B. En la B, claro. Sí. Y ahí saliste campeón y generaste un libro también. Generamos un libro con Pato Hidalgo, exacto, que salió por Editorial Llanto de Mudo de Córdoba, en esas cosas raras que suceden. Una cosa rara porque un escritor chileno, un escritor uruguayo, hablan los dos de su épica, de su peripecia acá en Uruguay y allá en Chile, ¿no? Siguiendo un cuadro, en tu caso protagonizando el cuadro, digamos, ¿no? Esa épica. Y se mandaban mail entre ustedes y generaron ese libro que fue editado en Córdoba. En Córdoba. Una cosa rarísima. Y ahora repetiste la hazaña, el lado B, lo sufriste y volviste, digamos, y Liverpool sale campeón en los 100 años, ¿no? Que creo que también, no sé si había descendido alguna vez Liverpool. Sí, había descendido, sí, había jugado varios años. Porque en su momento fue una cosa como estaba entre los estables de primera, ¿no? Sí, claro, incluso llegó a jugar Copa Sudamericana, que lo contamos en el libro, en una especie de flashback. Fue la época que estuvo más arriba, casi ganó una liguilla. Estuvo peleando el campeonato, una clausura con Peñarol. Sí. Un par de clausuras con Peñarol. Sí, no hace tanto eso. No hace estamos tanto. Hablando 20 años. No, menos. No, ponele, pero ¿hacía cuánto que no descendía Liverpool? No, hacía ahí mucho, sí, que no descendía hacía mucho. Sí, ahí hacía mucho. Años. Sí, capaz que 10 años, 12, 13 años. 12, 13 años. Lo de la Copa de Libertadores Sudamericana fue en el... Les decía fuera de micrófono que yo lo seguía a Liverpool mucho tiempo, porque, bueno,
mi pareja es del barrio, era de Liverpool, y entonces es de Liverpool, aunque tiene otro cuadro también ahora, y una de las cosas que tenía Liverpool es que o empataba o ganaba 1-0, ¿no? Era muy amargo, era muy avaro con los goles, había pocos goles siempre, ¿no? Bueno, nos dirigió Julio Rivas durante mucho tiempo. Bueno, y el lado B, lo que uno hace por el otro, está también ilustrado, pero no es el típico libro en torno a una épica, una peripecia, porque acá ustedes lo que hicieron es generar también literatura, ¿no? Bueno, eso fue lo que intentamos. ¿No? Porque me refiero a que hay un vuelo literario, vos por ejemplo, Fermín, que también escribís, sos periodista de fútbol, digo, ¿no? Una cosa es la escritura periodística, la crónica, ¿no? Que tiene que salir al otro día o el mismo día, en fin. Dentro del esquema. Dentro del esquema, exactamente. Y donde hay, digamos, una serie de oficio, ¿no? De narrativo para sacar, si no se puede salir, ¿no? Sí. No es lo mismo acá, ¿no? Acá no es lo mismo. Justamente a mí me interesó mucho hacer ese libro porque a mí igual cuando hago prensa me gusta estirar el límite casi hasta el máximo, a veces me paso también, de lo que es la narrativa, ¿no? Dentro del fútbol creo que se pueden contar varias cosas que a veces por tiempo no se pueden hacer, por lo que es, ¿no? Una edición de diario que tenés un tope de caracteres incluso, claro. Pero el libro como que nos podía contar eso, y cuando lo hablamos con Agus, que en realidad recién nos estábamos conociendo cuando hicimos ese libro. No se conocían. Muy poco, o sea, terminamos siendo amigos por el libro en realidad, por compartir eso. La idea era esa, contar los dos mundos que engloban a un equipo de fútbol, que es desde adentro de la cancha y desde afuera. Él con la propiedad de vestir la camiseta, y yo con la propiedad de ser hincha, de estar sentado ahí. Y los dos son escribas también, ¿no? Claro, justamente. Bueno, yo era mi debut, en realidad. Bueno, pero yo aprendí muchísimo de literatura con este hombre. Una cosa del libro que a mí me molestó un poco, pero porque soy por esa cuestión minuciosa, ¿viste? Esas cosas que tiene uno, digamos, cuando va a mirar un cuadro, digamos, en una exposición, y yo me fijo quién lo hizo, es que todo el libro son textos cortos y no aparecen los nombres ni de Agustín Luca ni de Fermín Méndez, y hay que ir atrás, a ver quién lo escribió, quién lo escribió. Y tienen algo los dos textos, las dos formas de escribir que hace que tengan casi el mismo estilo, el mismo tono, digamos, ¿no? Y el mismo tono, que es una cuestión media, por un momento un poco tanguera y por un momento un poco épica, obviamente, que es el deporte es épico, ¿no? Es la épica, ¿no? Y por un momento yo decía, esto parece que estuvieron contando una película de 300. Puede ser. Porque en un momento, no me acuerdo quién de los dos dice, hay que hacerse hombre y todo en la vida es hombre, y hay que hacerse... es Agustín, bueno, Agustín. No, pero en serio, al final... Esta vez eran 11 nomás. Yo lo que hacía... 18. Lo que hacía era mirar cada vez quién escribía, ¿no? Pero después se me empezaba a entreverar igual, por más mirando, me parece que es un libro muy homogéneo, digamos. Bueno, igual entre todos los personajes debe haber, no sé si 300, pero debe haber varios personajes. Ahí, pero sí, es verdad, son un montón. Está bueno lo que dice Pablo y es muy curioso. Porque aparte, un par de veces, lo hablamos varias veces, con varios mates de por medio. Yo era de la idea de que no tuvieran firmado ninguno de los cuentos, porque se iban a desambiguar, porque uno iba a ser contado desde dentro de la cancha y otro desde afuera. Perfecto. Esa era la idea mía, en realidad. Sí, pero no se nota eso, ¿no? Claro, porque es muy, como lo que decías vos, ¿no? Es muy homogéneo a tal punto. Es muy que homogéneo, aparte Agustín no solamente cuenta desde dentro de la cancha, cuenta, digo, en un momento estás lesionado y bueno, y entonces te habla desde afuera, o en otro momento tenés que ir a que está bárbaro ese texto también, me gustó mucho, porque refleja algo que normalmente no se escribe en literatura, que es el tema de qué pasa con el jugador que no tiene muchas opciones. Claro. Y de repente se le presentan no una, sino dos. Claro. ¿No? Por un lado es bárbaro que se te presenten dos y no tenés ninguna, ¿no? Sí, pero por otro lado genera... ¿Y qué pasa cuando...? Bueno, ahí lo escribió Agustín, ¿no? Yo no sé si estaba haciendo literatura o qué. No sé, estaba intentando, pero de alguna forma sí... yo me siento influenciado también por la forma de escribir de Fermín. O sea, en ese ida y vuelta siempre estuve leyendo constantemente lo que generalmente él mandaba más que yo. Sí, hay más texto de Fermín, y otra cosa que me llamó la atención es que no lo fueran poniendo uno y uno. Entonces, porque también en un momento dije, este debe ser de uno y otro, y no, está... o sea, como que hay un orden, no sé, el orden no lo entendí, pero... Respetamos un poco el tiempo. Es cronológicamente en tiempo.
Claro, cronológico de cómo se fueron dando para desarrollar toda la épica de ese Claro, año, porque hay como una línea cuestión subterránea. epistolar ahí, Claro, hay como una línea subterránea que va como manteniendo el fecha a fecha, que no se nota mucho porque no le damos mucha bolilla a lo que es la crónica del partido. Hoy ganamos, a ver qué pasa en la segunda fecha y después en la tercera, pero sí va por debajo, yo lo tenía en la cabeza eso. Claro. Sí, está bien, sí. Son que como estructuras que uno tiene para armar un libro que después no importa, ¿no? Digamos, claro. Es como el encofrado cuando se hace, ¿no? Se hace algo de cemento, ¿no? Se saca después el encofrado y eso queda armado y nadie se acuerda, digamos. Jugamos un poco más cuando no hubo campeonato, por ejemplo, ahí, cuando el parate, por ejemplo, los meses largos de enero, en un febrero. momento haces un texto de ciencia ficción. Sí. Ahí Imagínate se si te fue el diablo, el parate. Todo lo de la fecha se te fue, digo, Sí. vas al 2026 y hablas Sí, de es una especie de ucronía, ¿no? Una cosa así. 2026 y empezás a contar de un ídolo, ¿no? Un gran goleador de Liverpool y que salió campeón. Exactamente. Esperemos que sea antes, no sé, pero bueno, hoy nos surge salvarnos, así que no estamos tan preocupados por salir campeones. Pero sí, aparte fue el inicio, eso a Agus lo sorprendió bastante. ¿Ese fue el inicio? Mirá vos. No, lo que marca ese texto para mí es como una gran libertad del libro también, digamos. Este libro no va a ser solo para contar la épica de un cuadro que conoció, digamos, la agonía de ir a la B, digamos, ¿no? Porque vamos a decir la verdad, en todos los países del mundo se dramatiza, pero yo creo que acá se dramatiza mucho más, ¿no? O sea, sin duda. Yo creo que sí, pero porque... mirá ahora, el mismo Liverpool va en 3 fechas. No, pero yo creo que se dramatiza en el sentido de que también vos contás afuera todo lo que tiene que hacer un cuadro para descender y duplicar los puntos y hacer un coeficiente, no sé cuánto, y te miran de afuera, no pueden creerlo, ¿no? Y todo porque nadie quiere bajar, digamos, ¿no? Porque en otros países son los 3 últimos bajan y los 3 primeros suben y ya está, se terminó. Pero acá se multiplica y se hace un cociente encima 2 por 2. Me acuerdo, yo siempre digo esto, ¿no? Porque me acuerdo, ustedes capaz son muy jóvenes. Sí. Pero viste que eso del cociente, multiplicarlo por un cociente, ya estaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó cuando los partidos pasaron de valer 2 puntos a valer 3 puntos? ¿Qué hacemos con el cociente? ¿Cómo se multiplica? Claro. Y vos sabés que eso lo leí yo en una noticia, ¿no? Que gente de la OFA había hecho una consulta a ciencias económicas, a la parte de matemáticas, porque para multiplicar, me explico, para pasar de 2 a 3 con este cociente, te daba no sé cuántos 0 puntos tan. Digo, es alucinante. Bueno, solo en Uruguay. Podrían repetir el proceso de juntarse con gente de ciencias económicas a ver si encuentran alguna solución, porque el fútbol uruguayo sigue en quiebra. Por eso, digo, a ver si pueden volver a lo mismo. Esto era como, para mí era como la acumulación de sublema en la votación, ¿viste? El resto mayor, toda esa historia que se hace de esos cocientes, bueno, todo eso para no bajar a la B. ¿Qué quiere decir con esto? En todo el mundo a nadie le gusta bajar, digamos, a la segunda división, pero acá en Uruguay como que se sufre mucho, digamos, ¿no? Sí, sin duda. Sí, depende del equipo también, me parece, porque Liverpool, qué sé yo, hacía muchísimos años que estaba afianzado económicamente y deportivamente en primera, jugando Copas Libertadores, o sea, Copas Internacionales, partidos importantes, sacando muchos jugadores buenos. Sí. Qué sé yo. Sorprendido también, ¿no? Claro, Sorprendió. Sorprendió y fue algo muy extraño. No suele ser habitual, me parece, ¿no? Porque en este libro, digo, les voy a preguntar, ¿está vinculado a Ediciones del Túnel? ¿Está vinculado a Liverpool? Porque me llamó la atención que está Palma también en la tapa, está, digamos, el presidente, que hace parte, digamos, de esta gestión y de este ser Liverpool. Bueno, cuando descendió, me acuerdo que es lo que decía Agustín, ¿no? Todo el mundo pensaba, digo, pero ¿cómo? Tiene saneada la economía, tiene esto, hizo todos los deberes, todo, igual bajó, ¿no? Y bueno, se tomó, viste, como diciendo, no, hay que volver a empezar, y de hecho al año siguiente volvió, ¿no? Para mí bueno, fue en realidad una propuesta del dibujante, ¿no? La tapa fue Libertad, así como trabajamos los textos con Libertad, la tapa también. Claro, los dibujos también eran con Libertad y entonces Fer fue armando lo que a él le pareció, y a mí me parece muy interesante porque los personajes que aparecen ahí son personajes del libro importantes y de Liverpool, por lo menos de los últimos años, estos que estamos hablando, que son como años de gloria, digamos, ¿no? Emiliano Alfaro y el Papa Pesolano estuvieron en este campeonato, vinieron al club, el Papa se quedó en el club para ascender. Sí, para ascender, hicieron un movimiento, tienen un vínculo muy heavy. Digamos, como que sacrificaron un año, digamos, de jugar en Europa, aunque sean, se dice en cuadros, ¿no? Pero para tratar de
de poner un, ¿no? Son el los hombro, que ¿no? sienten la camiseta realmente. Ahora, sentí la camiseta. Y Palma también. Sí. Ahora, No, para responderte lo de Palma. sí, dale. Palma es un personaje muy importante de Liverpool hace muchísimos años. O sea, también es un tipo que siente la camiseta y que tiene una presencia política en el fútbol más que relevante, y por lo tanto el Liverpool también, y hace que el Liverpool tenga una presencia dentro del fútbol uruguayo totalmente notoria y notable. Sí, sin duda. Por eso digo, cuando descendió, una de las cosas era que la sorpresa era esa, digamos, ¿no? O sea, tiene una línea de conducta en un fútbol que, digamos, no se caracteriza mucho por una línea de conducta muy coherente, digamos, Palma. Pero igual me llamaba la atención que lo pusieran en la tapa, digamos, ¿no? Por eso les preguntaba si estaba vinculado a Liverpool en la edición. También hay un detalle. Yo cuando lo conocí hace muchos años, Agustín Lucas, nunca había hablado con un jugador profesional, ¿no? Digamos, así, digamos, de irnos a tomar una cerveza y hablar, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención, que la vi, es que, digo, es cierto, los jugadores profesionales viven la camiseta de otra forma, ¿no? Es su trabajo, entonces, digamos, esa guerra que hay entre hinchas, esas calenturas, esos odios que hay entre hinchas, ¿no? Entre Nacional y Peñarol, entre no sé qué, yo vi, me sorprendió Agustín, no, ni de ahí, ¿no? Porque vive de otra forma el fútbol. Pero, y acá viene todo tiene su pero, hay un texto ahora de Agustín que escribe, que dice que a veces un jugador se puede enamorar de una camiseta. En la mitad de su vida, digamos, después Sí. aunque tenga otra camiseta. Totalmente, y sigo pensando lo mismo, porque a veces uno cambia de opinión. Sí, Pero podés realmente cambiar. sigo pensando lo mismo porque después de Liverpool volví a Miramar Misiones, que es la camiseta que realmente me acompañó durante toda mi vida. Entonces, sí, lo que pasó en Liverpool o lo que pasó con Sudamérica también es como un amor a esos colores, al escudo, a la historia del club, aprender sobre la historia del club, saber quiénes son sus referentes, conocerlos, de alguna manera vivir la realidad de barrial, involucrarse, qué sé yo, fue una cosa así que no pasa en todos los equipos, en otros equipos uno va y cumple su trabajo, cumple su función, se divierte, la pasa bien o mal, y bueno, es un recuerdo de qué sé yo, una temporada, pero con otros equipos como Liverpool en este caso, como Sudamérica también, Miramar, ni que hablar, son equipos que se quedan ahí como en la retina, ¿no? Hay como una sensación especial que es el sentimiento por los colores, que es como no sé, para mí es como un sentido que quizás el futbolero realmente puede explicarlo y obviamente no con palabras, por eso se expresan las cosas de otra forma. Claro, es más emotivo. Pero de todas formas vos agarrás, decís que ya tenías un interés con Liverpool, digamos, ¿no? Antes. Claro, porque tengo unos Tenés amigos, digamos, Fossati, ¿no? Bruno, Ajá, por ejemplo, Bruno, Walter, Dante, Juan y toda la barra, Carlos. Somos amigos desde niños, grandes amigos. Entonces yo siempre supe de Liverpool por ellos. Y por un tío que tengo, tío Horacio, que también es hincha de Liverpool, entonces tuve un vínculo de sapiencia sobre un poco la realidad del club y cierta admiración por qué sé yo, por un gran amigo que es hincha de un cuadro, y ahí yo le tengo mucho respeto. Entonces, a partir de ahí, después también fue toda una historia, estar con ellos en la tribuna mirando el partido, o que ellos estén en la tribuna y yo del lado de adentro. Ah, claro. Lo mismo con Fermín, amigos, después que empezamos a escribir, también yo jugaba el partido y Fermín había estado en la tribuna. Entonces, claro. Son presencias que está bueno lo que sucedió. Y digamos, el tema de rescatar personajes, también acá hay muchos personajes que se rescatan, no sé, de ahora no sé si lo escribo Mincho o lo escribiste vos, Agustín, pero hay un personaje que se rescata que cuando a los 100 años la hinchada lo va llevando, digamos, gente que está media mamada, media alcoholizada, lo quiere llevar y él no quiere quedarse con el pueblo, digamos. Sí, esa historia es increíble. Fue Carlos Macchi, en realidad, que era el capitán de Liverpool durante, de este proceso glorioso de la Liga, de la Copa Sudamericana y de varios años, y por las declaraciones de amor que ha hecho con el club. Y es muy tímido, Carlitos. En la cancha es todo lo contrario. Ya estaba retirado, aparte, ¿no? Sí, se había retirado, se había ido del club, más o menos, no muy con gusto. Se había ido del club y estaba retirado. En realidad estaba jugando el fútbol interior y a su vez maneja un taxi. Y es muy tímido, con lo que no parece en la cancha, que Carlitos Macchi era un latero, todos estos rótulos que le ponían. Es muy tímido en la vida, pero muy tímido. Esa fue yo lo conozco muy poco, estuve 2 veces con él, pero me da esa sensación de timidez. Y él fue porque siente los colores, porque vive a la vuelta a la sede del club, a
los festejos a los 100 años. Y se paró en un costadito, porque quería presenciar los actos. Sí. Y cuando lo ve la hinchada, claro, es el ídolo de la hinchada. Es el que ellos creen que lo representa más como ellos. Y ahí fue que eso lo cuenta Agus, que lo llevaban en anda. Eso lo contás vos, ¿sí? Sí, lo llevaban en anda. Claro, pues yo jugué con Carlos Macchi en Miramar hace muchos años. Mirá. De ahí lo conozco y tenemos buena onda. Y ahí fue que decidimos ir a entrevistarlo y armar un texto a partir. Claro, porque ahí él ya está lo casi. Entrevistamos los dos, capaz que ahí es el futbolista que ya está casi por fuera, digamos, con juega al interior, tiene taxi, o sea, ya está, más retirado que jugando. Es un poco lo mismo. Hay mucha gente que puede no entender los partidos de despedida. Es decir, si un relator de radio se retira, no le hacen un relato de despedida. Claro. Pero bueno, el futbolero lo entiende y nosotros entendemos que Carlos Macchi tendría que haber tenido un partido de despedida. Bueno, eso se dice constantemente. Hoy escuché, pero que es similar a esto. Hoy escuché lo entrevistaban aquí en Radio Uruguay, por al mediodía, Álvarez de Ron entrevistó a Bengochea, ¿no? Y Bengochea, un gran ídolo que se fue, entonces es increíble porque le preguntaban por qué lo habían sacado y él dice que nunca nadie le dio una explicación y no existe explicación, entonces por los puntos, estaba en el verano, no sé qué, había ganado un clásico, pero por no sé, en una serie de cosas. Y la pregunta que le hace al final es, pero vas a ir al estadio cuando ¿no? Y él dice, si me invitan voy. Es parecido a esta historia, quiero decir, porque igual por más cosas que le haga, digamos, la dirigencia, él va a estar atrás, ¿no? ¿Me explico? Claro, pero lo que pasa es que el club, en realidad, no son los dirigentes. No, el club es el club. Claro. A mí lo de Bengochea me sorprendió, como me sorprendió lo de Pacheco, y me parece una infamia. Una infamia total. Bueno, moralmente y políticamente, para mí es un desastre. Y lo de Salayeta también. Que incluso Bengochea llegó a declarar que lo que pasó con Salayeta lo desarmó a él mismo. Porque lo sorprendió, digamos. Sí, claro. Que se solidarizara así. Sí. Y cuando Pacheco se fue y no le hicieron la despedida, también Bengochea dijo que había que supuestamente le iban a hacer. Es como que están más preocupados por el estadio que por las estrellas. Las estrellas hay que cuidarlas. Siempre hay que cuidarlas. Sí. Y sobre todo el fútbol que tiene algo, yo no sé, porque con Agustín también hemos hablado, y por un lado, esto de hablar de las estrellas o hablar del héroe, ¿no? Hace poco leía, hoy leía, porque se murió Humberto Eco, que Humberto Eco decía que los héroes siempre es un hombre que es cobarde, pero que hace lo que tiene que hacer en ese momento, ¿no? Claro. ¿No? Pero si él quisiera no trataría de no hacer nada. En fin, vamos a ver una pausa, amigos, porque me avisan acá Juan Core. Amigos, vamos a la pausa. Quiero decirles que a la vuelta las emisoras del interior de Radio Uruguay se van a enganchar con emisoras del sur para escuchar la liguilla. Ustedes escucharon la mayor parte, la gente del interior que nos está viendo, la gente de Mercedes nos está escuchando, la gente de Fray Bento, de Salto, de esta entrevista que va a continuar, amigos, después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Brindo porque se sienta lo que venimos temblando, esa arquitectura enferma, grito boceto de tango, esperando que se incendie lo que todavía no nuevo,
Bueno, esto era Buceo Invisible, el tema se llamaba Ruinas. Amigos, estamos aquí conversando con los coautores o los autores del lado B, Lo que uno hace por el otro. Es un libro editado por Ediciones del Túnel y son Fermín Méndez y Agustín Lucas. Yo les decía en el primer bloque, te lo decía vos, Agustín, también se lo decía a los dos, por un lado está el tema del héroe, ¿no? Que se va creando en toda épica, necesita un héroe, ¿no? Digamos, o varios héroes, pero digamos, hay uno que yo lo comparaba con 300, pero cualquier tipo de épica necesita un héroe. Ahora, el fútbol, por otro lado, algo que no siempre se ve, es un deporte eminentemente colectivo, ¿no? Una vez que lo escuché a Tavares decir, al maestro Tavares, eso de los cracks es un invento un poco de la prensa, que le encanta a la prensa, ¿no? Pero lo que funciona es el grupo. Bueno, los cracks son los cracks. Para mí los cracks ahí voy a discrepar con Tavares. O sea, los cracks son los cracks. Que si el grupo no funciona, el crack solo no puede, eso también es una verdad. Sí. Ahora, hay dos tipos de equipos. Hay un equipo sin cracks, que puede funcionar, y hay un equipo con crack, que puede no funcionar. O que también puede funcionar, pero tenés un crack. O sea, tenés un plus. Tenés algo que no tiene nadie. Tenés un jugador que puede hacer algo que otro no puede hacer, de repente. Y bueno, a veces hay equipos que no tienen eso, igual funciona. En este caso sí teníamos cracks. También está el último gol, ¿no? El que lo corona campeón en Cerro Largo allá, digamos, ¿no? Que es también ahí también está el tema del parto, ¿no? De casi que tenían que ganar y iba 1-1 y bueno, que alguien claro, aparte esa historia estuvo buena porque nosotros nos entrevistábamos con Pesolano y él nos confesó que él estaba en deuda consigo mismo porque le había pegado mal todo el campeonato y él sabía que le había pegado mal y contaba las chances de cuántos partidos faltan para que un día la pueda poner ahí donde la quiero poner y no se le daba igual y se concentraba de una manera, de la otra, de X, pata para arriba, como fuera, y no podía. Y fue increíble porque en el último partido, el partido que daba el ascenso, si ganaba, hizo un gol que es un tiro libre, una parábola perfecta. Hizo el manual del tiro libre de que tira un zurdo al lado derecho, digamos, le salió justito ahí. Un golazo. La felicidad que tenía, esa cuota de talento, yo coincido un poco yo estoy a muerte con Tavares y coincido con Agus también. El talento en todas las actividades de la vida, me parece que el talento a veces define, en igualdad de condiciones a veces puede definir un poquito más el talento. Al ser equipo colectivo y por las reglas que tiene el fútbol, es indudable que a veces... Es un juego colectivo, digamos, es de construcción colectiva, digamos, ¿no? Para lograr, digamos, se dice con tres ¿no? Patadas, vos llegás exactamente al fin de un arco al otro, pero hay que ser exacto, tiene que llegar en el momento cuando el otro llegue, exacto, es una especie de... Una vez Sylvester Stallone, atención, miren lo que voy a decir, que tuvo que actuar en una película de fútbol, ¿no? Evasión o Victoria, dirigida por John Huston, ¿no? Y era muy malo, me imagino. Y él lo pusieron de arquero, porque no. Claro. Estaba Ardí, lo jugaban algunos jugadores. Pelé está también, ¿no? Michael Caine, Pelé con Michael Caine hablando. Sí. Y este hombre, Sylvester Stallone, hacía de arquero, ¿no? Entonces lo entrevistan y él dice, me sorprendió el soccer, dice, ¿no? Yo pensé que era algo de brutos, me dice, y es más parecido al ballet. Y yo creo que tiene que ver esa idea de que parecido al ballet es eso, de que llega la pelota y el pie tiene que llegar en ese momento del otro, digamos, y parece fácil, pero normalmente no se hace, digamos, ¿no? O sea, ese es el juego colectivo. Sí. Yo, por ejemplo, ahora en Miramar sucede eso. Tenemos un buen colectivo. Ahora capaz que hay alguno que está escuchando el programa, y ahora vamos a tener una cena entre nosotros, una comida que tenemos seguido. Y en Sudamérica pasó una cosa parecida. En Liverpool fue distinto. No se basó tanto en la cuestión grupal. Se basó más en que había muy buena calidad de jugadores de fútbol. Me parece que tácticamente sabíamos lo que estábamos haciendo, que esa era una virtud del técnico. Y había mucha identidad, digamos, con el y tema, había mucha identidad con los jugadores. Tema, claro, ¿no? Y con el cuadro en ese momento. Sí. Claro. Sí, eso fue así. Y aquí se habla en un momento, digo, porque esto de que decimos, ¿no? No es tan fácil, es un juego colectivo, vos decís que existen los cracks, obviamente, existe el talento, existe la genialidad.
hay muchas cosas en el fútbol, pero no se sabe si llega o no la pelota, y entonces en un momento acá se dice somos un equipo cabulero, ¿no? De cábala, pero eso es general en el futbolista, porque el futbolista parece que requiere de la cábala para explicar cosas inexplicables, por ejemplo, esa, ¿no? La tirás y hace un gol, o una vez me acuerdo Agustín Luca, era zaguero, creo que era en Melo, en Cerro Largo, que la cabeció para atrás, digamos, para despejarla y la clavó en el ángulo de su propia cuadro, ¿no? Digamos, esas cosas que pueden, ¿no? Se va pasado. Y bueno, y tiene que ver con la suerte, digamos, o con esa cuestión que no sabemos qué es exactamente. ¿Cómo la vivís vos? El tema de las cábalas es como que todo el mundo lo niega. Todo el mundo dice, no, yo eso no. O si no, están los otros que dicen, sí, yo esto así, a rajatabla. Esto acá, entro último, entro con el pie derecho, me pongo esta remera por abajo. Se habla de la manga de Liverpool, ahora me acordé, ¿no? O sea, que se estira la manga. Una manga que se estira, que está divina, pero nunca pasamos por ahí. O sea, el cuadro no sale por la manga. No, yo probaría salir por la manga ahora, ¿no? Como sí, contra cábala, ¿no? Y sé, eso de la cábala debe haber sido porque la habían estrenado y descendió ese año o algo así, no sé. No la tengo muy bien esa historia. No, pero no capaz sé por la bien, pero hay una incomodidad. historia se así. generan así las cábalas, ¿no? Y Digamos, el tipo la ponía religiosamente todos los partidos. La sigue. Sigue poniéndola. Solo entran los árbitros por ahí. Liverpool entra por fuera. Sube claro, los pero escaloncitos. ahí Tampoco puede mufar a los árbitros, así que... pero ahí es tienen una que darse especie de cuenta, cábala sí. institucional, digamos, ¿no? Ya participan todos en esa cábala, ¿no? Sí, Digo, sí, en ahí general, participan todos. en general son más privadas las cábalas, Sí, ¿no? sí. Son más particulares, o bien del cuadro o de cada jugador. Sí, yo qué sé, las estampitas, los juguetes de los hijos, no sé, cosas así que... Porquería, yo tengo cartas, no sé, naipes que encuentro que me gustan, a veces tengo cartas. De la baraja, sí, Sí, de truco. pero los tengo ahí, no es que los cuelgue ni nada por el estilo, pero son como una especie de referencia para en general, no solo con el fútbol. Sí. Pero hay gente que tiene muchas cábalas, físicas, tocarse la cabeza, o hacer Sí. madera sin patas, no sé, cosas la sal, son como... No, y se ve cuando se hacen los cábalas y goles, cosas. ¿no? Se hacen los goles, o cuando se entra o se sale del campo, ¿no? Los arqueros que tocan los palos, qué sé yo. Sí, es como una Pero referencia histórica también, ¿no? Es como que lo han acumulado de antes. Antes había, mi abuelo me contaba un par también, ¿no? De épocas de antes, que entraba esto con el pie izquierdo, o había uno que entraba marcha atrás. Gerardo sé. Caetano contó una cuando era jugador de fútbol, pero digo, no sé si nos va a dar tiempo. Él estaba jugando en la selección sub-20 o la 20, ¿no? En un campeonato allá en Marruecos, y ellos iban cada vez que iban a jugar, iban cantando y tenían 8 canciones o 7 canciones y todas con el mismo orden. Y cuando estaban llegando, y habían ganado siempre, y cuando estaban llegando, era la época de la dictadura, el milico frena y dice, no, acá está la bandera, y dice, van a cantar el himno. Entonces le hicieron cantar el himno y dice, perdimos. Y perdieron. Perdieron Claro, el himno. porque frenaron y dice, y ahí se le ocurrió que tenían que cantar el himno. La playlist. Y andá, Frenó la playlist. andá a explicar que las cábalas no sirven. Claro, después de se eso, terminó. ¿no? A esos 18, 30 que estaban ahí arriba, no los convences más. Claro. Agustín Lucas, Fermín Méndez me dicen que tengo que terminar. Una entrevista bárbara. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. El lado B obviamente está en la librería, ¿no? Está Sí, anda por todo el país, picando. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora vamos a dar nuestro homenaje, vamos a seguir con nuestro homenaje a Humberto Eco. Les cuento que en febrero del 2011 le dedicamos la semana a Humberto Eco con título El hombre de la prosa, porque Humberto Eco escribía de una forma impresionante en muchas disciplinas. Y lo que es increíble para mí, ahora que me estoy fijando, es que el 23 de febrero del 2011, o sea, exactamente hace 5 años, entrevistamos a Richard Danta, al profesor de Richard Danta, que habló así de Humberto Eco. ¿Cómo andas, Richard Danta? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Richard Danta, amigos, les digo, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Católica de Uruguay, en la UCUDAL, y bueno, ha desarrollado una variada actividad como docente universitaria en las áreas de comunicación organizacional, semiótica y teoría de la comunicación. Yo creo que para hablar de Eco, obviamente, estos dos últimos, el hombre, para estudiar semiótica o para estudiar teoría de la comunicación, en cualquiera de los dos tiene que entrar este señor. Sí, es un autor ineludible, ¿no? Y por varios motivos. El primer motivo es que es un autor realmente importante, es decir, él abrió muchos caminos de pensamiento y muchas líneas de investigación. Y además ha logrado, yo no diría reinventarse, pero sí, de alguna forma, evolucionar prácticamente en cada década.
Los años 50 tal vez no tanto, pero a partir de los años 60, cada década tiene un libro importante a nivel, digamos, académico y de investigación, que para los que estudiamos comunicación o semiótica o las llamadas disciplinas formales, ¿no? La retórica, incluso la teoría literaria, son como inescapables, ¿no? Es un autor que es importante seguir, ¿no? Por sus propios aportes, pero además es un autor muy articulador. ¿Qué quiere decir esto? Que él toma de muchas fuentes, toma de muchos autores. Él no tiene como primera actitud, que a veces se encuentra, ¿no?, en otros investigadores de su talla, otros teóricos, de ignorar el trabajo ajeno, sino que realmente él lo que hace es conocer ese trabajo y obviamente seleccionar y tomar lo que a él le parece que funciona con su propuesta, ¿no? Tampoco estamos diciendo de que es un divulgador, pero logra tomar esos aportes, integrarlos en su propio pensamiento y generar algo nuevo. Aparte tiene la capacidad de explicar sencillo cosas muy difíciles también, ¿no? Sí, eso depende un poco. Sí, depende del texto. Es decir, si estamos hablando de textos académicos duros, sí, realmente no es un autor demasiado fácil de leer. Medio impenetrable. Sí, sí, porque entre otras razones, vos lo decías hoy, él es políglota, pero esa condición la traslada a su escritura. Entonces él tiene por costumbre, cuando plantea un texto, ya te digo, un texto teórico fuerte, de no traducir las citas originales. Entonces uno a veces se encuentra con citas que sí son de autores importantes, pero en su lenguaje nativo, que son realmente muy difíciles de poder acceder, ¿no? Y además de una forma de escritura muy de sistema, es decir, sus libros uno tiene... Sistemáticas, sí. Claro, digamos, uno tiene que, para poder entender quizás el primer capítulo, uno tiene que haber leído todo el libro y volver. Entonces, la lectura académica es un poco trabajosa. Ojo, esto también implica que uno trabaja con el libro, y esto también es un principio que él ha llevado a su narrativa, es decir, el lector, en Humberto Eco, tanto en su concepción como en su experiencia con la lectura, no es alguien pasivo que simplemente sigue el camino establecido por otro, sino que uno tiene que trabajar, tiene que colaborar, y desde la dimensión narrativa de la ficción es una colaboración más, si se quiere, más desde la fruición, más desde el placer. Sí, de todas formas, el primer capítulo, él lo ha dicho, suele ser, y digo cada vez más, el más difícil de todos, por decirlo algo. En el Cementerio de Praga realmente no es un capítulo que sea muy atractivo, hay que atravesarlo realmente para después empezar a disfrutar. Sí, yo creo que es una técnica también, digamos, además de respetar un principio, digamos, de concepción de la experiencia de la lectura, que es una construcción entre ambos, ¿no? Entre el autor y el lector. También creo que es un elemento importante en el compromiso con el lector. Es decir, si uno pasa el primer capítulo, realmente ya aceptó la negociación, aceptó las reglas del juego, y uno ya está dentro del libro, ¿no? O sea, está justamente, creo que esa es la palabra, está jugando en ese esquema de relación que él plantea. Ahora, si bien él es bastante difícil de acercarse en lo que tiene que ver con los textos académicos, él tiene otra faceta, que es justamente la crítica de lo que es la cultura contemporánea, la cultura, ¿no?, que en los 60 se llamaba cultura popular, la cultura de masas, desde esa base teórica, y esa lectura crítica sí es una lectura muy accesible, porque él también, además de tener un compromiso, digamos, con el desarrollo del conocimiento, tiene un compromiso por hacer que ese conocimiento tenga una utilidad social y cultural y que sirva como una clave, al menos interpretativa, ¿no?, y si es interpretativa y crítica, mucho mejor, de la vida y del mundo en el que vivimos, ¿no? Esto es un proyecto que él de alguna manera toma de los autores franceses que lo habían empezado a hacer en los años 50, y él lo desarrolla a partir de los 60 y tiene una enorme influencia, particularmente en Latinoamérica. Entonces, es un autor que en lo que tiene que ver con su producción de investigación teórica y crítica es muy difícil de leer, sus textos muy duros, muy técnicos, muy académicos, pero muy fácil y muy placentero de leer cuando él lleva esa crítica ya digamos, a un punto de encuentro mucho más masivo, es decir, con un público que no es académico, pero que a él también le interesa contemplar. En Apocalípticos Integrados estuve leyendo que ese libro no existía, que lo creó realmente un editor, el editor de él en Pompiani, porque él era una serie de artículos sueltos, y que él necesitaba ese libro para competir en una cátedra, o sea, necesita una publicación para competir en la teoría de la comunicación, una cátedra de ese estilo. Y él comenta en un momento que ese libro tuvo mucho éxito en España y en América Latina, que no entiende por qué, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, yo obviamente no voy a dar una explicación de eso, porque es un tema que me desborda, pero sí, creo que desde la experiencia docente, la utilidad de ese libro, ¿no?, y la manera, es un libro escrito en el 64, o por lo menos, como decís vos, compilado en el 64, con textos que algunos tenían unos cuantos años. Y sin embargo, el estudiante hoy, que tiene 20, 22 años, que vive en otro siglo, con otras reglas sociales, con otra sensibilidad, lo lee
lo disfruta y es la mejor manera de entrar a la lectura de Umberto Eco. ¿Por qué? Porque creo que él logra articular de una manera que es rigurosa, pero a su vez sencilla. O sea, todavía él no había entrado en esas etapas que después antecede la estructura ausente, ¿no? La del Tratado de Semiótica y otros libros más no quiero decir importantes, o por lo menos más relevantes en lo que es el desarrollo de su teoría académica. Antes de entrar en esas formas de escritura que de repente son como muy para la circunstancia de la academia, él estaba en una instancia donde realmente le importaba hacer ese nexo entre lo que era el objeto de estudio, que era la cultura como un fenómeno, ¿no? La explosión de la cultura, además, popular. La cultura de masas. Sí, exacto, ¿no? Estamos hablando fines de los 50, los 60, ¿no? Realmente es la explosión a nivel de las industrias culturales. Y por otro lado, ese público, que era un público que era usuario, ¿no? De estas industrias, y que de alguna manera él quería colaborar en la comprensión crítica de esas lógicas de estas industrias. ¿Para qué? Para contribuir también a una autodeterminación del público. Es decir, de que si yo consumo el producto de una industria cultural, lo haga desde mi lugar, digamos, ¿no? Estamos hablando de una época donde había un gran debate acerca de si la capacidad de los medios, del control de las poblaciones todavía no estaba disipado, ¿no? Donde todavía la teoría crítica y otras lecturas apocalípticas estaban muy sobre la mesa, ¿no? Hoy... no, él plantea el tema de los apocalípticos, hay que aclarar, no solo en aquellos que criticaban, sino aquellos que no querían saber nada, claro. O sea, que no querían ni prender la televisión, o no querían, obviamente no existían las computadoras, pero no querían ni prender Él dice que los actuales apocalípticos ya están, digamos, integrados en el sentido de que están entre la televisión, están en el sistema, digamos, de la computadora, o sea, usan y no... Él estaba en contra de esa gente, digamos, ese corte aristocrático que no quería, académico, que no quería saber de nada, ¿no? De eso. No, y además él lo planteaba también desde un lugar descriptivo, pero también de crítica ideológica, es decir, estaba planteando de que la actitud del apocalíptico implicaba reivindicar un pasado que en realidad era más una ficción que una realidad. Ajá. Es decir, todo momento social e histórico tiene ciertas lógicas de dominio ideológico, ¿no? El hecho de que en ese momento, bueno, estuviera el cine, la televisión, la música popular, en fin, como la dimensión más visible de ese entramado ideológico, no quiere decir de que en el siglo XVIII, XVII, XV no hubieran esos entramados, claro. Sino que tal vez estaban llevados, no sé, de repente eran más liderados, no sé, por las estructuras de la iglesia, por ejemplo. No, pero aparte digo, cosas del siglo XV o XVI populares ahora son prestigiosas para la aristocracia y para las bellas artes. O sea, mira qué lindo es esto porque tiene 400 años. Pero aparte hay que hablar de Umberto Eco, esto me interesa porque no sé si todo el mundo lo sabe, es que Umberto Eco ya en los 60 hace el prólogo a Mafalda en italiano, escribe sobre Superman, escribe sobre el cómic, escribe sobre Columbo, sobre la serie Columbo de Peter Falk. Y era un experto, bueno, sigue siendo un experto en James Bond. Sí, eso no sabía. Sí, él es una de las cabezas. Ojo, también, digamos, no por su peso, no solo académico, sino también por su peso popular a través de su narrativa, es una de las caras o de las cabezas, digamos, porque una cabeza pensante, más importantes del estudio, justamente de la cultura, que estos apocalípticos consideraban que era una cultura basura, es más, que no lo consideraban cultura. Eco además se destaca porque él tiene, si bien su mirada es absolutamente semiótica, tiene una sensibilidad antropológica muy grande. ¿Qué quiere decir esto? Que él realmente entiende que cualquier manifestación de la sociedad y de la cultura es un objeto susceptible de ser estudiado porque tiene relevancia social y cultural. Y que el hecho de que de repente obras plásticas que vienen, como decías vos, ¿no? Hoy prestigiadas de siglos anteriores, tengan mayor prestigio que un cómic, en realidad es ni siquiera es una convención realmente social, es en realidad una circunstancia económica y política, sociocultural, y que en realidad las condiciones plásticas, expresivas, narrativas o incluso filosóficas de obras populares, como puede ser, digamos, ¿no? Una obra que pertenece al mundo del cómico, que pertenece al mundo de la televisión o de la narrativa popular, en realidad son tan valiosas y pueden ofrecerle, ¿no? a su lector o a su espectador el mismo placer que le puede ofrecer a un público, digamos, de repente con otra forma de educación o con una ideología más apocalíptica, el disfrute de una obra plástica de 5 o 6 siglos previos. Él en un momento, me acuerdo el artículo sobre Columbo, porque me encanta. Primero que a mí me encantaba Columbo, ¿no? Con Peter Falk, pero a él también se ve que... Entonces él plantea que
que si se eliminara toda la serie y quedara un solo capítulo, un solo episodio de Columbo, y eso fuera analizado por un estudioso dentro de 500 años, o más, llega a decir 1000 años, ¿no? Sería parecido a lo que nos pasa a nosotros cuando analizamos las tragedias griegas, que estaban, Esquilo hacía un montón y solamente quedaron 7 o 5, y entonces a partir de ahí se hace una serie de inferencias, ¿no? Y de profundidades. Y él plantea lo de Columbo, me causaba gracia porque en lo de Columbo ya se sabía quién era el asesino desde el principio, entonces el espectador sabía quién era el asesino y estaba tratando de pelear o luchar contra Columbo, que era el único que no sabía Columbo, tenía que averiguarlo, ¿no? Sí, trataba de adelantarse desde el conocimiento de los propios esquemas narrativos de la serie. Claro. Y es tal cual, a veces uno se olvida de que las tragedias eran un producto de consumo popular. Claro. No, claro, hoy estamos hablando, digamos, de, otras condiciones socioculturales, en fin, pero en realidad, si uno va al meollo de la cuestión, era una obra pensada para ser consumida por un público popular, no necesariamente un público, digamos, que tuviera una cultura particular para, ¿no?, acercarse a ese disfrute, y que además estaba pensada justamente contando con el conocimiento que ese público tenía de esa obra. Todo el mundo sabía cómo terminaba la tragedia. Y es lo mismo que pasa con la telenovela, lo que pasa con las series. Ojo, no solamente con la televisión, con sagas de repente cinematográficas y con muchas manifestaciones hoy muy populares, ¿no?, contemporáneas, y que aportan como elemento de disfrute fundamental el saber lo que va a pasar. Ese conocimiento reforzado y cíclico de una cierta estabilidad cultural y social es parte fundamental del disfrute estético en Occidente, porque también es importante decir esto, ¿no? Umberto Eco siempre fue lo suficientemente prudente como, tal vez, creo yo, por esa sensibilidad también antropológica tan fuerte, ¿no?, para hablar de la cultura a la que él pertenecía, que era la cultura que estaba al alcance de su capacidad de investigación, y no hablo de capacidad a nivel de capacidad personal, sino de que uno está dentro de una cultura, y entender una cultura tan diferente como puede ser una cultura oriental implica todo un esfuerzo que algunos autores investigadores han hecho, pero que Umberto Eco nunca fue una prioridad, y no fue una prioridad pero porque fue parte de una decisión. Él quería, como muchos contemporáneos suyos, conocer primero la cultura en la que vivía, tratar de desarticular estos mitos, ¿no?, de una cultura alta y una cultura baja, una cultura prestigiosa y una cultura no prestigiosa, de una educación, ¿no?, y de una cultura privilegiada, capaz de disfrutar estéticamente, y culturas que no eran capaces de disfrutar estéticamente, ¿no? Entonces, como estaba tan preocupado por desmontar esos mitos, es que se concentró en la cultura occidental. Por eso es que le debemos a él una mirada crítica importante sobre nosotros mismos, ¿no? Nosotros formamos parte de esa cultura occidental, somos herederos directos de esa cultura occidental. Y eso hizo posible también estudios de otras culturas cuando ya hubo un basamento de conocimiento propio. Bueno, Richard, te agradezco que hayas estado acá. Y si tuvieras que recomendar un libro, aparte de Apocalípticos Integrados. Hay un libro que es un poco viejo, ¿no? Pero me parece que es un buen libro para, por ejemplo, para aquel que nunca leyó al Umberto Eco académico. Es un libro que tiene el mismo espíritu que Apocalípticos Integrados, es decir, es una compilación, pero es una compilación de textos, comentarios, críticos, ensayos, que él publicó a partir del 77 hasta el 83 en diferentes medios masivos italianos. Entonces, de repente algunos de los fenómenos de los que él habla, no son muy actuales, pero la manera, la forma en que escribe esos artículos y esa mirada crítica es creo yo, muy disfrutable, y es una buena entrada para acercarse a un Eco no tan narrativo, sino más crítico y más teórico, y quizás sea un puente de entrada hacia lecturas de repente más exigentes académicamente, pero que yo creo que valen la pena para cualquiera que esté interesado en pensar la cultura en la que vivimos. ¿Y el título? Perdón, La Estrategia de la Ilusión. Impresionante. Yo me colgué. Impresionante. La Estrategia de la Ilusión es en la recomendación de Richard Danta. Es un librazo, la verdad, también. La verdad que es un libro muy profundo, pero a la vez ameno, ¿no? O sea, sí, vale la pena, y son unas cualidades que Umberto Eco ha logrado compatibilizar, la amenidad y la profundidad, que no es poca cosa. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, extraordinaria la charla que diera Richard Danta, el profesor Richard Danta, hace 5 años exactamente, el 23 de febrero del 2011, cuando le dedicamos a este hombre llamado Umberto Eco, a este gran intelectual, le dedicamos una semana aquí en La Máquina de Pensar, con motivo de que había editado su penúltima novela, El Cementerio de Praga. La última fue el año pasado, se llamó Número 0. Mañana vamos a seguir hablando aquí en La Máquina de Pensar sobre
sobre música. Nos va a visitar Buceo Invisible para hablar del Pan de los Locos. Es el cuarto disco de este grupo liderado por Diego Presa. Y también nos va a visitar Roberto Aprato para hablar de Shakespeare y para hablar de la traducción de Enrique IV que hizo para Penguin, los clásicos de Penguin Mondadori. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien. La mayoría de los siniestros de tránsito se producen en las intersecciones. Aminorá la velocidad y observa antes de ingresar a un cruce, aunque tengas preferencia. Tener un verano redondo depende de todos. Es un mensaje de UNACEB y Radiodifusión Nacional del Uruguay. Cartelera RNU. Ciclo de cine en el Jardín Botánico. Con 3 largometrajes de ficción nacional, se inicia un nuevo ciclo de cine en el Jardín Botánico. Jueves 25, retrato de un comportamiento animal para mayores de 12 años. Relata la obsesión de un apasionado por los delfines, capaz de cualquier cosa con tal de conocerlos. Viernes 26, Dios Local, apta para mayores de 15 años. Las aventuras de un grupo de rock que se va a unas alejadas grutas para grabar videos para su disco. Sábado 27.